Estamos estudiando acerca de el ejemplo apostólico. Los apóstoles escogidos por Cristo nos han dejado el ejemplo y ellos mismos eran guiados por Cristo y el Espíritu Santo, pero nos han dejado ejemplo en cuanto al Evangelio, la iglesia, el culto y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, se revela esa voluntad del Señor por medio del ejemplo apostólico de cuatro maneras. Número uno, por una sencilla declaración de alguna verdad. Eso desde Génesis, Apocalipsis, es muy, pero muy común. Muchas afirmaciones. Nos da la historia, nos da los hechos, nos da exactamente lo que pasó a través de los años con el pueblo de Dios. Ok, por medio de una declaración clara. La creación. Jesús nació de una virgen. Así. Número dos, por un mandamiento específico. Hechos 2, 38, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. Número 3, por el ejemplo apostólico aprobado. Desde luego, el ejemplo de Pedro negando a Cristo no es ejemplo que seguir, pero el ejemplo apostólico aprobado, porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Un ejemplo de eso es Hechos 20, verso 7. Primer día de la semana, Pablo estuvo con los de Troas y es cuando participaron de la cena del Señor. Y también la ofrenda, el primer día de la semana. Y por último, y esto requiere mucho estudio, pero es muy obvio que hay que sacar conclusiones a una inferencia necesaria de los hechos que se presentan en tal o cual caso. Muy bien. Este asunto es muy importante en cuanto al estudio con los hermanos que prefieren seguir y practicar lo que hacen las iglesias sectarias, las iglesias humanas. La autoridad divina se establece de estas cuatro maneras. Muy, pero muy importante. Y luego los hermanos, por ejemplo, alguna iglesia se establece como una iglesia central, una iglesia patrocinadora. Ya dejaron el patrón bíblico. No hay ejemplo apostólico, no hay nada en la Biblia que apruebe esa práctica, porque cada congregación, dice Hechos 14, 23, designaron ancianos, o sea, obispos, ancianos, en cada congregación. Y no había ninguna clase de centralización, jerarquía de iglesia. Eso no es Biblia. Eso es puro sectarismo. Muy bien, entonces estos arreglos los hermanos han establecido creyendo que son muy efectivos para hacer la obra de evangelización y de benevolencia y otras obras. Bueno, siempre discutiendo con los sectarios, discutiendo con los de las iglesias humanas, siempre enfatizamos, hay que respetar a autoridad divina. La Biblia, el guía infalible. Y hay que apegarnos a eso. Donde la Biblia habla, hablamos. Y donde la Biblia no habla, donde la Biblia calla, también callamos nosotros. Hay que buscar el patrón bíblico, el modelo. Y es lo que
estamos enseñando en esta lección. Entonces, si no hay autorización bíblica por uno de estos cuatro medios, entonces es una práctica humana y no es de Dios. Entonces, cuando observamos alguna práctica en la Biblia que obviamente es de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, pues sabemos que es ejemplo para nosotros. Tenemos que seguir el modelo de los apóstoles. Ya mencionamos Hechos 27, que el primer día de la semana los discípulos se reunieron para participar de la cena del Señor. Y en conexión con esto, es importante recordar Juan 16, cuando Jesucristo dice en verso 13 que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Lo que los apóstoles enseñaban, lo que ellos establecieron, dice el apóstol Pablo: lo que habéis visto en mí, esto haced. Porque él estaba recibiendo instrucción del Espíritu Santo y practicando eso como ejemplo para nosotros. Y Pablo dice en Efesios 3, verso 5, algo muy importante: leyendo lo que escribo, podéis entender. Tanta gente piensa que, pues la Biblia, pues solamente los muy preparados, los académicos. No, la Biblia fue escrita para todos. Y dice Pablo que no solamente podemos entender, pero debemos seguir lo que habéis visto en mí, lo que habéis oído en mí, el ejemplo que os he dejado. Esto practicad. El Señor estará con vosotros. Eso no es un orgullo o vanidad de hombre. Es cuestión de que Pablo era embajador de Cristo, un apóstol especial para los gentiles. Ahora, muy bien, vamos a avanzar en este estudio. Pero muy importante esto de que el culto espiritual, el culto en espíritu y en verdad, está bien revelado en el Nuevo Testamento. No estamos hablando de prácticas de la ley de Moisés, no. No estamos hablando del diezmo y de quemar incienso y tocar instrumentos de música y todo. Eso todo fue bajo la ley de Moisés para los judíos. Y nosotros nunca, en la iglesia, nunca hemos recibido tales enseñanzas. Entonces, el ejemplo, el modelo apostólico es que la iglesia se reúne el primer día de la semana para participar de la cena. Y 1 Corintios 16, 1 y 2, también hacer la ofrenda. Eso también se revela. Primer día de la semana para hacer la ofrenda. Entonces, esto está establecido por autoridad divina y excluye cualquier práctica inventada por los hombres en sus iglesias. Hay que enfatizar esto de la ofrenda. La ofrenda también tenemos este ejemplo apostólico aprobado de que debemos imitar con todo respeto la ofrenda de la iglesia y la práctica de la cena del Señor. Sería algo absurdo de que cada iglesia
tomara decisiones en cuanto a este orden que es divino. Es orden divino y debemos establecer, reconocer y practicar el orden divino. Muy bien, el uso de la ofrenda es muy importante. El uso de la ofrenda de la iglesia. Ahora, no me entienda mal. Los cristianos hemos de servir a todo el mundo después de servir a los hermanos. La Biblia enseña que hay que dar preferencia a los hermanos necesitados. Pero como individuos también ayudamos al vecino que sea, desde luego. Eso sí. Pero la ofrenda de la iglesia el primer día de la semana es para los santos, los hermanos necesitados. No es una especie de cruz roja, no. No, es para los hermanos. Es benevolencia, pero es para los de la casa de Dios. Y luego, la ayuda para los evangelistas que están llevando el evangelio a todas las naciones. Desde luego, ellos reciben ayuda de la ofrenda de la iglesia para este trabajo del Señor. Entonces, esos son los dos usos principales que se revelan en el Nuevo Testamento y debemos nosotros respetar este modelo, este patrón, el ejemplo apostólico. Pablo habla en 1 Corintios 9:14 que la iglesia debe sostener. Estamos hablando de lo económico, sostener la predicación del evangelio. El ejemplo bíblico es que la congregación debe mandar ayuda directamente al evangelista. Cuidado con esto. La iglesia donde usted es miembro no debe enviar esa ofrenda a otra iglesia, como una iglesia central. No, usted tiene comunión directamente con el hermano que está en tal o cual país y entonces él le manda, les visita y da reportes o manda reportes así por escrito. Él está en contacto con la iglesia porque es comunión, muy importante. La iglesia que está enviando ofrenda está participando con aquel hermano que está predicando el evangelio, convirtiendo gente, estableciendo iglesias, confirmando iglesias. En fin, es una bendición muy, muy grande y es el arreglo autorizado en las Escrituras, el ejemplo apostólico. No es cuestión de la opinión de los hermanos. Muchos hombres, por ejemplo, hombres que son muy exitosos en los negocios, ellos tienen ideas de cuál sería el mejor plan para esto y para aquello. ¿Y cuál sería No, ellos no tienen el derecho de estar haciendo arreglos cuando la Biblia ha hablado claramente lo que Dios quiere. Hay que respetar el modelo dejado por los apóstoles. Pero hay hermanos que están fascinados por las prácticas de las sectas. Es algo muy interesante y muy atractivo. No, pero si no es de Dios, Él no lo acepta. Si Dios no lo autoriza, no lo acepta. Y todo es en vano. Entonces el Señor nos ha dejado ejemplos aprobados que seguir para cumplir la obra de la iglesia, como también eso de la cena. Pero yo repito, hermanos, que la cuestión de la ofrenda para benevolencia se limita
está limitado a la ayuda de los hermanos, los santos necesitados. Primero a los Corintios 16, 1 y 2. Así especifica. Bien claro, un niño puede entenderlo. Pero es el modelo para la iglesia. El ejemplo dejado por los apóstoles. Y aquí tengo una lista muy larga de textos que enseñan eso. No es difícil aprender el plan de Dios en cuanto a ese patrón bíblico. Entonces, cada iglesia debe escudriñar las escrituras para ver cuál era la enseñanza y la práctica de los apóstoles de Cristo. Los 12 apóstoles y luego Pablo, apóstol especial para los gentiles. Entonces, la iglesia debe estar conforme con el ejemplo apostólico que nos sirve de guía. Algunos dicen, pues yo sé lo que la Biblia dice, pero eso allá en la antigüedad. Ahora, tiempos modernos, sabemos cosas que ellos no sabían. No, Señor, no hable así, no piense así. No hay nadie en el siglo XX, XXI o XXV más sabio que Dios. Claro que no. La iglesia es de Cristo, no es de los hombres. Y la guía infalible es el Nuevo Testamento, el ejemplo apostólico. Es lo que Cristo quiere y es lo que requiere hasta el fin del mundo. No hable, no piense. Lo moderno, pues nada que ver. Nada que ver. Es para la iglesia hasta el fin del mundo. Hermanos, si ignoramos el patrón o el dechado bíblico, caminamos hacia el puro modernismo. Esa palabra a los oídos de algunos hermanos suena bien, pero no, es igual al sectarismo, es igual a la religión humana y es algo que tenemos que evitar. Otra cosa pero muy importante es que tenemos el ejemplo apostólico en cuanto a cantar himnos. Efesios capítulo 5, vamos comenzando con versículo 17. Dice Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. El piano no habla, la guitarra no habla, el órgano no habla, la banda no habla. Dios quiere, en cuanto a cantos, que la iglesia hable, cantando himnos espirituales, que tenga mensaje espiritual igual que el sermón. Y hermanos, hay que tener cuidado porque muchas veces los himnos es lenguaje poético. Y muchas veces los hombres usan alguna poesía que no es bíblica. Punto muy importante. Entonces, hablando, no tocando. No, pero allá David y allá Salmo 150. Esto no es la iglesia. Es de los judíos. Esto es cuando ofrecían holocaustos. Cuando quemaban los holocaustos, dice la Biblia que deberían cantar y tocar címbalos y salterios. Sí, eso sí. Pero eso no era la iglesia. No. Era patrón para los judíos.
pero no estamos. Nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Gentiles, nunca. Y ahora menos, porque ni los judíos no están bajo la ley de Moisés, porque Cristo la enclavó en la cruz y les dio la perfecta ley de libertad. Otro texto, Colosenses 3. Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. La palabra morar es como controlar, dirigir. Nos instruye y nos guía y nos amonesta. Muere en vosotros, enseñando, en himnos, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Piano no tiene sabiduría, la guitarra, el órgano. Esto es otra cosa, es cosa mundana. Eso no es de la iglesia, es mundana. Es para entretenimiento. Y es lo que la gente busca. Ellos no quieren adorar a Dios, ellos quieren ser divertidos. Y olviden completamente, no hacen caso de la enseñanza y el ejemplo apostólico. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, Colosenses 3, 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en el nombre? Es por la autoridad. Sí, es por la autoridad de Cristo. Y Cristo no autoriza instrumentos de música en el culto. No lo hace. Y los hombres que enseñan y practican eso están mal delante de Dios. Y podemos incluir en este estudio, desde luego, y debemos incluir con mucho énfasis, toda la enseñanza, toda la predicación, la enseñanza, por ejemplo, en las clases bíblicas que tenemos, la iglesia, que son muy buenas, son muy importantes, pero que sean bíblicas. Sean bíblicas. No son para nada más divertir a los niños y jóvenes. Es para guiarles en los caminos de Dios. Entonces, seguir el ejemplo, el modelo apostólico en toda la enseñanza, en toda la predicación, sin desviar. Muy bien, voy a concluir este estudio y espero yo, de todo corazón, espero que lo tomen muy en serio, que lo estudien constantemente pensando, estoy ofreciendo a mi Dios el culto que Él quiere. Él ha revelado su voluntad y la estamos practicando. Espero que sí. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esto. Muchas gracias por acompañarme en este estudio.